Hola, cordial saludo, bienvenidos a las entrevistas del Espectador. En esta ocasión el nuevo ministro del Trabajo de Colombia, el entrante ministro, acaba de asumir, Antonio Sanguino, ministro del Trabajo de Colombia. Bienvenido a entrevistas del Espectador. Eiber, qué gusto estar aquí contigo y con el Espectador. Oiga, primera pregunta, ¿usted ya tiene idea en qué berenjenal fue que se metió? Más o menos, pero bueno, de berenjenal en berenjenal estamos desde que nos metimos en esta brega política. Así que, sí, como dicen los pilotos, ¿no? Entramos a zonas de turbulencias que no amenazan para nada la seguridad del vuelo. ¿Está tranquilo usted? Sí, vamos a terminar muy bien, vamos a cumplir con el plan de desarrollo en buena parte de lo que está planteado allí y vamos a entregarle al país, a dejarle al país las más importantes reformas sociales de Colombia en los últimos, por lo menos, 50 años. Una reforma pensional, una reforma laboral y seguramente una reforma a la salud, que no es responsabilidad mía. Yo tengo que ver en lo que, digamos, en lo que respecta a los trabajadores y al talento humano en salud, pero que es responsabilidad de mi amigo y colega Guillermo Alfonso Jaramillo. Ahí les toca trabajar en grupo, sí, en bloque, claro, en conjunto. Claro. ¿Qué es lo que algunas personas dicen que es medio difícil en este gobierno, hacer equipo? Simón Bolívar decía que cada colombiano es una república. Aquí vamos a tratar de romper esa tradición, vamos a juntarnos para trabajar en equipo. Como que razón tenía el Libertador, dirán por ahí. Le faltó decir que una república contra otra. Por ejemplo, el ministro, ¿a quién le consultó usted cuando le llegó el nombramiento? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, mi esposa pues es la primera persona a la que debí contarle porque es un asunto que compromete la tranquilidad familiar. Yo estaba haciendo consultorías, tenía una columna en El Espectador que Fidel Cano me concedió muy generosamente, me tocó prescindir de ella, pero por supuesto con la dirigencia del partido, con los copresidentes, y esta es una decisión que se fue cocinando, como un buen sancocho, cocinando, en una interlocución y un diálogo permanente con los congresistas del Partido Alianza Verde, que en su mayoría han venido acompañando al presidente de la República. Todas esas personas que usted mencionó son muy importantes, demasiado importantes, pero la más importante es la esposa. ¿Qué dijo ella? No le haga, cuidadito, mándese. No, pues, no, ella, pues, sintió un poco de temor por lo que eso significaba para nuestro entorno familiar. Esto, por supuesto, nos expone más públicamente, nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad, pero ella es una mujer extraordinaria, pues no solo me quiere, no solo me ama, sino que me acompaña también en estas decisiones y me dijo, bueno, vamos a asumir esa responsabilidad y ese reto. Oiga, ¿y habló con Claudia López? Pues fíjese que no me he encontrado con ella, no he podido hablar con ella, o no he hablado con ella pues después de la designación del presidente. ¿Hace mucho no hablan? ¿Están perdidos? En diciembre nos encontramos, nos saludamos, ella estaba fuera del país y pudimos conversar unos cuantos minutos muy informalmente. Pero este año no hemos podido conversar. Ya viene Diego Ojeda, quien le va a preguntar sobre los temas importantes de las reformas que usted mencionó. Yo solo quiero recordarle una por la cual nos preguntan muchísimo en El Espectador, que es de su resorte, que es de su cartera. No descuide, por favor, ministro, el tema del trabajo infantil. Así es. No descuide que eso es un problema gravísimo en Colombia, delicado y hay que meterle cuidado. Por supuesto. No solo del trabajo infantil, ese es un tema importantísimo. El acoso laboral, ¿no?, a las mujeres en el mundo del trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que ser unos permanentes protectores de los derechos de las mujeres y unos luchadores por eliminar todo tipo de violencia y de discriminación contra la mujer. De acuerdo. Y también es de su resorte el tema del trabajo doméstico, ¿no? También, por supuesto, hay una ley de la República. Muy bueno el enfoque. Vamos a proteger, que vamos a garantizar, que vamos a cuidar celosamente. Y esas trabajadoras domésticas que son tan importantes para la vida de millones y millones de colombianos, pues hay que tratarlas con dignidad. Trabajadoras domésticas y ahí al ladito mayordomos, jardineros, administradores. Todos ellos, sin los cuales muchas familias no podrían vivir, no podrían tener, digamos, las condiciones de vida que tienen. Ministro, cuando usted se vaya del ministerio, ¿cómo espera que lo recuerden? ¿El señor que hizo qué? ¿El ministro que hizo qué? Sanguino, pues en el ministerio dejó andando la reforma pensional que modifica el sistema pensional en Colombia, y Sanguino y el presidente Petro le dejaron a Colombia unas nuevas reglas del mundo laboral.
Oiga, ¿hay plan B si les tumban la reforma la reforma pensional? No, el plan A, el plan B, el plan E, el plan Z es que esa reforma será avalada por la Corte Constitucional y que en todo caso nosotros no vamos a esperar que la Corte se pronuncie porque ya la reforma está en marcha de implementación. Pero el presidente ya dijo que hay que prepararse para defenderla en la calle, algo así, ¿no? Pues claro, yo me voy a entrevistar esta tarde con los trabajadores, con las centrales sindicales, y ellos seguramente ya tienen un plan de movilización para defender la reforma. Y por supuesto que nosotros saludamos si esa decisión es en esa dirección. Oye, usted dijo trabajadores sindicales y me recordó el otro asunto pendiente de este ministerio, ¿no? La ayuda a las personas que se desempeñan en semejante labor tan importante y sobre todo a quienes han sido víctimas, ¿no? Así es. Aquí hay un componente de víctimas muy importantes en el ministerio. Estamos trabajando sobre la idea del reconocimiento como sujeto de reparación colectiva a los trabajadores sindicalizados, a los líderes sindicales. Uno de los episodios dolorosos de la violencia política armada en Colombia y de la guerra interna fue la afectación del derecho a la organización, el derecho a la participación de los trabajadores, el asesinato, la persecución, la desaparición forzada de cientos y cientos de líderes sociales y de líderes sindicales. Así que por mi historia, que usted la conoce, Elber, y por la sensibilidad y por mi compromiso de vida, ese será también un tema de mucha importancia en este gabinete, en este ministerio. Y ahora que usted menciona la historia, casito le sale el nombramiento con el aniversario del proceso de paz. Sí, señor. Casitico, ¿no? Y En con abril. el día de la muerte de Camilo Torres Restrepo. Sí, señor. Tiene que fue usted el razón. 15 de febrero. En su primer combate. Sí, En su primer combate. Su primer y único combate, No. que fue una enorme equivocación del ELN en su momento. En conclusión, el ministro de Trabajo lo que tiene es trabajo. Entonces, esperamos que le vaya muy bien. Sí, sí. Siempre decimos esto, ministro, con sinceridad, por el bien suyo, pero muy especialmente por el bien de los ciudadanos y ciudadanas de este país, por la gente que espera mucho de ustedes mismos. Así es. ¿Vale? Es. Vamos a concertar y a trabajar. Gracias por estos minutos. Lo dejo con don Diego Ojeda de la sección de Economía del Espectador, quien le tiene unas preguntitas sobre los temas de las reformas que usted mencionó. Bien, gracias. Ministro, para comenzar quisiera preguntarle cómo adelantar estas reformas que ha intentado impulsar el gobierno de Gustavo Petro, principalmente la laboral, porque la pensional, aunque ya fue aprobada, pues también tiene allí un trámite pendiente en la comisión. Pero quisiera preguntarle, ministro, ¿cómo va a afrontar usted esta reforma laboral? Bueno, hay que, con el agradecimiento por este espacio, hay que recordar que la reforma laboral ya va a mitad de camino. Fue presentada y fue discutida y aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria. Y en ese trámite se ha podido ir construyendo progresivamente un consenso alrededor de los temas centrales de la reforma laboral. Son 80 artículos, tiene 8 capítulos y tiene asuntos muy importantes con relación, por ejemplo, a la recuperación de derechos que los trabajadores habían perdido en gobiernos anteriores, las horas extras, los dominicales y festivos, por ejemplo, en relación con la libertad sindical, en relación con derechos de los trabajadores a la asociación, a la organización, ¿no? Asuntos que tienen que ver además con la estabilidad laboral, con la reglamentación con mayor rigor de los empleos temporales y de la tercerización en el mundo laboral. Incorpora además disposiciones absolutamente necesarias en un mundo en donde la revolución tecnológica ha impactado el mundo del trabajo. Las plataformas virtuales tipo Rappi, por ejemplo, requerían una reglamentación como lo han hecho en otros países del mundo. Revisar la jornada laboral, ¿no? De acuerdo con los estándares de la OIT y de acuerdo con los estándares de la OCDE, en fin. Los aprendices del SENA, por ejemplo, y su remuneración también son un asunto muy importante. Son temas que ya han sufrido un proceso de concertación
El proyecto llega con esas características a la Comisión Séptima del Senado. La Comisión Séptima va a arrancar su discusión. Hay unas audiencias públicas. Mañana hay una en el Congreso en Bogotá. El viernes habrá otra en Cali. Vamos a acudir yo en persona a esos espacios de discusión y de retroalimentación del articulado. Vamos a conversar con los trabajadores, vamos a conversar con los empresarios, vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas, incluso con los de la oposición, para lograr que este sea un gran acuerdo nacional para modernizar y actualizar las normas laborales del país. ¿Y qué decir de la pensional que se encuentra en revisión? Se encuentra en revisión y se encuentra en reglamentación. Está publicada desde el día lunes. Esa fue una herencia que le recibo a la ministra saliente Gloria Inés Ramírez, una reglamentación, digamos que es el decreto reglamentario más carnudo, digámoslo así, de la reforma pensional. Ya se han expedido otros 2 decretos y están pendientes un último decreto de el Ministerio de Hacienda que esperamos se publique esta semana, que tiene que ver con el papel del Banco de la República, sobre todo en relación con el pilar contributivo de la reforma. Así que vamos a avanzar y a meterle el acelerador a la implementación de la reforma. 3 millones de adultos mayores están esperando su pensión solidaria a partir del 1 de julio de este año. Las decisiones de los ciudadanos de pasarse de los fondos privados a Colpensiones también requieren con urgencia que la implementación de la reforma se haga realidad pronto para también no afectar los fondos privados y consolidar también el instrumento público de pensiones por excelencia que es Colpensiones. Sí. En fin, vamos a estar muy atentos de la discusión que está abordando o que va a abordar la Corte Constitucional. Esperemos que la Corte se pronuncie en favor de la reforma, que proteja el concepto de Estado Social de Derecho que está, digamos, incorporado en la filosofía de esta reforma, en lo que tiene que ver con el derecho a una pensión digna para todos los colombianos y colombianas. Así que estamos, digamos, trabajando aceleradamente para que la reforma sea una realidad muy pronto. Ministro, el mercado laboral colombiano tiene muchos malestares enraizados desde hace muchísimas décadas. Uno de los más evidentes es la informalidad. Más del 50% de los colombianos son informales. La tasa de desempleo, si bien permanece en un dígito, se puede bajar aún más. Las brechas de género también siguen siendo una preocupación para el mercado laboral, así como el desempleo joven. Son muchos los frentes que hay que atacar para mejorar el mercado laboral colombiano. Quisiera preguntarle, durante este primer año, este arranque desde su posesión, ¿cuáles son tal vez esas prioridades que usted va a asumir para mejorar el mercado laboral colombiano? Las que heredo de la administración o de la gestión de la ministra saliente. Yo no me voy a dejar tentar del complejo de Adán. Yo soy un ministro que le dará continuidad a lo que ha hecho Gloria Inés Ramírez, deja la vara alta, era una de las ministras destacadas del gabinete. Aquí hay unas iniciativas en materia de promoción del empleo, de reducción de la informalidad, de abrir espacios a la población joven y reducir los obstáculos y las barreras para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, de reducción de las brechas de género, de las brechas territoriales. Aquí se está haciendo un esfuerzo hacia los territorios excluidos, no solo hacia las grandes ciudades, en donde hay un problema no solo de informalidad del empleo, sino que en muchas regiones del país estamos en presencia de economías ilícitas, ¿no? Y esas economías ilícitas se sustituyen con economías legales, ¿no? Y con incorporación de mucha mano de obra, sobre todo de jóvenes y de campesinos, al mundo laboral y a la economía formal. Ahora, el problema de la informalidad es un problema estructural que se deriva de la estrechez de nuestro aparato productivo. Entonces, esto va de la mano, las políticas de fomento del empleo
va de la mano de una ampliación de nuestro aparato productivo, de la industrialización del país, del desarrollo de nuestra economía rural, de nuestra economía campesina, del fortalecimiento de sectores claves, por ejemplo, como el turismo. Y eso hay que hacerlo de la mano de los empresarios. El Estado, y en este caso el Ministerio, tiene que desarrollar, y es lo que yo quiero hacer, una estrategia de concertación permanente con los trabajadores por un lado, pero también con los empresarios. El lema de esta etapa del Ministerio será concertar y trabajar. Permítame hacerle otra pregunta, ministro, y son esos cuestionamientos que han acompañado a su posesión. Mientras usted estuvo trabajando también en Bogotá como concejal y también parte de la administración, hubo varias investigaciones que se han adelantado. Una de estas la tiene la Fiscalía sobre la construcción y adecuación del hospital de Usme, que su abogado intentó que prescribiera, pero la fiscal determinó que prescribiría en noviembre de este año. Otra también es con las presuntas coimas en el caso de la UAES y también los supuestos vínculos con el ELN, precisamente por la militancia que usted tuvo cuando era joven. ¿Qué decir ante todos estos cuestionamientos? Bueno, empiezo por lo último. Lo del ELN es público. Yo milité en el Ejército de Liberación Nacional, claro. Luego hice parte de una disidencia del ELN que se denominó la Corriente de Renovación Socialista. Y con ese grupo hicimos un acuerdo de paz en 1994, hace 31 años. Este 9 de abril se cumplirá 31 años del acuerdo de paz. Y mi vida política ha sido una vida política derivada de esa decisión de paz que adopté desde muy joven. Yo tenía 28 años cuando firmamos ese acuerdo de paz. Es una historia muy similar a la del presidente Gustavo Petro, o sea que no tengo ningún vínculo con el ELN, salvo lo que tenga que ver con mi historia anterior al acuerdo de paz. Así que yo soy militante de la Alianza Verde, así me conoce el país, me conoce la ciudad, y eso es lo que yo represento en la vida política y es lo que he representado en la vida pública. Sobre las investigaciones, la única investigación, la única, ¿no? Porque uno en el ejercicio público recibe muchas acusaciones y, digamos, las autoridades, como debe ser, pues indagan por las conductas de uno cuando hay denuncias y demás. Pero la única investigación que se mantuvo, nos enteramos el año pasado, en la Fiscalía es una investigación relacionada con el nombramiento de la gerenta del hospital de Usme en el año 2008. Estamos hablando de un hecho que ocurrió hace 17 años. Liliana Patricia Paternina. Sí, por eso las solicitudes de mis abogados ha sido la prescripción. Pero aún así, yo no tengo ninguna responsabilidad penal. Yo soy inocente de cualquier actuación, digamos, que controvierta o que esté por fuera del Código Penal y del Código Disciplinario. Es más, esa investigación fue archivada por la Procuraduría hace ya varios años y tiene que ver con el nombramiento de una persona en la gerencia del hospital, una persona que ganó el concurso, ¿no? Ahora, lo que a mí me sorprende es que hayan pasado 17 años y nunca, ni la Fiscalía, ¿no? Nunca la Fiscalía interrogó, le hizo una sola pregunta al entonces alcalde Samuel Moreno Rojas, que fue el que hizo el nombramiento, ¿no? Se murió Samuel Moreno y no le preguntaron. Pero bueno, pues eso lo vamos a encarar y sobre eso yo preferiría que dieran cuenta mis abogados, porque es un asunto que tiene que ver con la administración de justicia y yo voy a tener que estar 100% ocupado en las inmensas responsabilidades que tengo. Ministro, pues muchísimas gracias. Dale, Mucha suerte con ese ministerio. Ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevistas El Espectador. Muchas gracias.